Bueno, buenos días. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados, a los que están presentes acá en el aula, en esta modalidad que le llamamos mixta de dictar el curso y que estamos haciendo por la web para aquellos integrantes del equipo de salud que no pueden estar presentes en el hospital y en el aula mayor del Hospital Domingo Funes, siguiendo los protocolos de distanciamiento como corresponde y uso de barbijo. En el día de hoy el desarrollo va a corresponder a lo que sería el módulo 4, el módulo 3 lo vamos a dar mañana, y como siempre decimos, y ya lo habíamos dicho el año pasado, el objetivo de este módulo es trabajar sobre el dolor torácico con las implicancias que que ese síntoma tiene para los pacientes que lo padecen y para nosotros que vamos a asistir a este tipo de pacientes. El año pasado dimos cardiopatía isquémica y el tema que se va a desarrollar en el día de la fecha es el de aneurisma de aorta. Queremos agradecer y agradezco personalmente al doctor Roberto Bañasco, que es un hombre de la casa, es un hombre del servicio, que circunstancialmente está cumpliendo funciones directrices en el Hospital Sayago de Villa Carlos Paz. Agradecer también al doctor Alejandro Copa, que es el cirujano cardiovascular de nuestro hospital, y agradecer también todo el empeño y el trabajo del integrante del equipo de salud de enfermería, Cristian Ochoa, que también va a formar parte de los integrantes que van a disertar en el día de hoy. Así que, bueno, creo que el que viene es Roberto. Bueno, muchísimas gracias entonces por estar presentes acá. Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de dolor torácico intenso, manejo inicial con la conducta en la guardia sobre todo y las primeras horas de atención. Todos los años estamos dando esta evaluación del dolor torácico, una de las patologías más comunes que uno tiene por guardia, y lo que veía en los años anteriores es que más o menos el 40% de los dolores torácicos se deben a síndrome coronario agudo, pero un 50% a enfermedades no cardíacas, pero todavía hay un 15% que se corresponde a otras cardiopatías, como ven en el gráfico que presentábamos todos los años abajo. Una de ellas, las que están en negro, son más comunes y una de significación por su gravedad, que es la disección aórtica. La disección aórtica es la disrupción de la capa media del vaso que crea una falsa luz con, digamos, un sangrado y que comprime la luz verdadera, y existe, digamos, dos patogenias o etiopatogenias en cuanto a la formación de la disección aórtica. Una primera hipótesis, que es la ruptura primaria de la íntima con penetración de sangre desde la luz aórtica a la media, a la capa media de la arteria aorta, que en general está enferma, que se llama degeneración quística de la media. Y la segunda, esta es sobre todo más para la disección real, y la segunda hipótesis, que hay una ruptura primaria de los vasos que nutren desde la adventicia a la aorta, la capa media de la aorta, que se llama vasa vasorum, con una hemorragia dentro de la pared aórtica y posteriormente una ruptura de la íntima. Con respecto a la clasificación, hay una clasificación que es la disección aórtica aguda, que es con menos de 14 días de evolución, la subaguda menos de 6 semanas, y la crónica pues no es más de 6 semanas. Y la más útil es por la localización, dos clásicas de Baker y Stanford, y principalmente la Stanford, que nos dice A, cuando está involucrada la raíz de la aorta y la aorta ascendente, y B, cuando está desde la raíz, desde la aorta descendente o después de la subclavia,
hacia abajo. Después de Baker tiene 1 cuando es toda la aorta, 2 y 3. Con respecto a esto que le llamamos síndrome aórtico agudo, que involucra la disección, que es el 80% de los casos, hay una ruptura de la íntima y una extravasación de sangre a la media, creando una falsa luz. El 65% de estas disecciones son de la aorta ascendente, un 10% del callado y un 30% de la aorta descendente. Además, con los estudios por imágenes se han detectado otras dos patologías, que es el hematoma intramural, en la cual se sospecha más de una ruptura de los vasos vasorum, un hematoma sobre, digamos, la capa muscular de la aorta, sin una disrupción primaria de la íntima, puede aparecer secundariamente. Si esto ya vamos a ver en esta imagen, puede comprimir la luz verdadera y generar, digamos, bajo flujo por la compresión. Y lo otro es el 5%, la úlcera penetrante perforada aterosclerótica sobre una placa aterosclerótica se rompe y corre sangre hacia la capa media. Esta es la úlcera perforada. Si uno lo ve, esto es una diapositiva en castellano, uno encuentra una diapositiva más bonita en inglés, en la cual ve, sobre todo en la aorta ascendente, la disrupción, la falsa luz, la luz verdadera. Acá en corte sagital ve cómo comprime, digamos, la circulación de la luz verdadera. En los cortes sagitales, axiales, ve la verdadera luz y la falsa luz, como puede ser mucho más importante. En el hematoma intramural, que en general está sobre la aorta descendente, se forma un hematoma en la pared sin una disrupción de la capa y esto, digamos, comprime la luz. Y por último, la úlcera penetrante, que también se penetra a través de una úlcera aterosclerótica, una extravasación de sangre y la compresión con el compromiso del flujo. ¿Cómo es la presentación? Y esto es lo más importante. En realidad, lo que tenemos que ver es que son 20 a 40 casos por millón de habitantes al año, y lo que nos respecta a nosotros en nuestro corredor de Punilla, más o menos unos 100.000 habitantes, vamos a tener 2 a 4 casos por cada 100.000 habitantes al año. O sea que todos los días que estemos de guardia tenemos que estar atentos a que puede caernos este caso, más o menos 5 al año, por la población que tenemos en Punilla, que no es un síndrome coronario agudo, sino que es un síndrome aórtico agudo. Entonces, de estar atento, de pensarlo, vamos a evitar que se nos pase. ¿Y en quién lo buscamos? Principalmente en los mayores de 65 años, en la cual la prevalencia ya sube a 30 cada 100.000 habitantes. Digamos, estos dolores torácicos corresponden al 0,5% de todos los dolores torácicos agudos en guardia. ¿Pero quiénes son? Son varones, 2/3 son varones, más de 65 años y la mayoría, el 70%, hipertensos. Uno, si tuviera que poner factores de riesgo: hipertensión, tabaquismo, aterosclerosis, y después los otros factores de riesgo para síndromes coronarios agudos como dislipemia o diabetes. Estos son varones con hipertensión de larga data, habitualmente tabaquistas, con una gran carga aterosclerótica, en la cual comienzan a tener un alto índice de sospecha. ¿Y por qué el alto índice de sospecha? Porque esta complicación de la disección aórtica trae 1% de mortalidad por hora. O sea que si nos demoramos 24 horas en diagnosticarlo, tenemos un 24% de mortalidad. Dicen de 1 a 2%, o sea, entre el 24, o sea, un cuarto. A la mitad de los pacientes se nos mueren en el primer día, si no lo diagnosticamos, sobre todo en la aorta ascendente, ¿no es cierto? Y tenemos que pensar, bueno, en este paciente hipertenso, con una alta carga, digamos, de aterosclerosis, añoso, que la presentación suele ser de un dolor muy intenso desde el comienzo. A diferencia del Angor, que va ascendiendo en el tiempo, el dolor es máximo al primer momento. Si tenemos un paciente que lo sospechamos pero tiene menos de 40 años, tenemos que pensar en todas las causas de patología de la aorta congénita que, digamos, nos puede llevar a un aneurisma de aorta o una disección. Síndrome de Marfan, esto en cuanto digamos, son mucho menos frecuentes, pero en cuanto a la frecuencia, el más frecuente de las causas congénitas, Marfan, la válvula aórtica bicúspide, que lleva, digamos, a aneurisma y a disección,
el síndrome de Loeys-Dietz, un aneurisma o disección hereditaria que existen, el Ehlers-Danlos, la coartación de aórtica, el síndrome de Turner, la ortitis o la sifilitis aórtica, el embarazo, el consumo de cocaína, y esto que también nos involucra a nosotros, que vemos mucho trauma en la región, en realidad la disección traumática de la aorta, que en general ocurre donde se asienta el conducto arterioso, o sea, la comunicación entre arteria pulmonar y arteria, vivos a un hospital llega solamente el 9%. La mayoría fallece en el lugar del hecho. Entonces, sería muy casual que llegáramos a recibir un paciente traumatizado por una disección de aorta. Y con respecto a los síntomas, el 95% tiene dolor de pecho. Cuando es la aorta ascendente la que está involucrada, es un dolor más parecido al Angor, anterior, con irradiación en la mandíbula, el brazo, pero es máximo de intensidad de inicio con una sensación terebrante, perforante, aguda, no es la opresión típica, es un desgarro, como algunos pacientes lo dicen, como si le hubieran pegado un palo en la espalda, porque en general se suele irradiar al dorso interescapular y dice como si me hubieran dado con un palo por la espalda. Lacerante, desgarrador, sensación de muerte, el paciente está inquieto, no se puede quedar quieto, suele haber transpiración fría, en general son hipertensos, pero si hay, como dicen, 73% son dolor torácico, 61% anterior, 30% abdominal, un 17% es migratorio, el dolor arranca en el frente, va hacia atrás y se va hacia la espalda, hacia la cintura, a medida que va disecando la aorta. Y cuando el normal es hipertenso, pero si uno encuentra un paciente que está hipotenso, que está sudoroso, que está con disnea, que está con signo de insuficiencia cardíaca, que se ve, digamos, más o menos el 30%, estos puede ser la insuficiencia cardíaca, sobre todo por la insuficiencia aórtica aguda, y también el taponamiento por la disección hacia el pericardio, con todos los signos de taponamiento, la ingurgitación yugular, el pulso paradojal, sin tantos rales, ¿no es cierto? Además, hasta un 15% debuta con síncope por el compromiso de la circulación cerebral, o inclusive, digamos, signos de foco. Y los otros pueden tener, cuando compromete la aorta descendente, disecar y digamos, taponar la circulación a las vertebrales, sí, bien digo, a la columna y dar una paraplegia, o comprometer los vasos abdominales, la celíaca, el mesentérica superior e inferior, y dar isquemia de miembros o isquemia renal, ¿no? O sea, todo, digamos, estos son compromisos de órganos, se ve hasta el 30%. Lo típico que es encontrar asimetría de pulsos se ve solamente en el 38% de los casos, porque tiene que ver más con, digamos, con los que involucran la aorta descendente, pero siempre hay que buscarlo. Y entre el 18 y el 50% dan una insuficiencia aórtica aguda, que como muestro en la foto, es la misma disección de la falsa luz la que desprende, digamos, la inserción de la válvula y puede comprometer el ostium de la coronaria derecha principalmente. Entonces, si bien el electro y la placa de tórax no son concluyentes para descartar, uno puede llegar a tener, digamos, un superdesnivel de la cara inferior. Si un superdesnivel de la cara inferior se manifiesta con mucho dolor, con insuficiencia cardíaca, todo esto, uno debería dudar, digamos, de que sea solo coronario, ¿no es cierto? Y bueno, lo que pongo como insuficiencia aórtica es aguda, suelen ser un soplo diastólico poco audible porque no ha tenido tiempo, digamos, de compensar, digamos, la diferencia de presiones y suelen ser poco audibles cuando es por la disección misma. Después uno puede tener una insuficiencia aórtica previa y un aneurisma de aorta previo y bueno, y tener un soplo marcado, entonces eso uno piensa que lo tiene de antes, ¿no? El aneurisma de aorta y la insuficiencia. Con respecto a los métodos de diagnóstico, acá vemos la radiografía de tórax, en la cual hay un aumento de la silueta aórtica, que se ve en el 83% del tipo A, el 72% del tipo B, el botón aórtico calcificado y una distancia entre la calcificación de la pared del endotelio, digamos, la aorta, y digamos, la silueta externa de la aorta de más de 0,5 a 1 centímetro.
Esto, bueno, digo, si uno lo ve, lo puede sospechar, es la importancia de todo dolor torácico hacer una placa de tórax en la guardia antes de rotularlo del síndrome coronario y buscar específicamente, como son pacientes añosos, la calcificación del botón y si hay una separación, ¿no es cierto? Y hasta en un 20% puede haber derrame pleural, porque se abre hacia la pleura y eso, sobre todo en la aorta descendente, es un aneurisma de aorta descendente complicado, ya sea si hay compromiso del pericardio, ya sea si hay derrame pleural. En el electrocardiograma, el 75% del electrocardiograma son normales. O sea que no nos sirve para descartar. Podemos ver en un 25% la hipertrofia ventricular, pues son hipertensos de larga data. Y en algún caso el hemopericardio que nos da bajo voltaje. Como acá le pongo, el IAN con supra aparece solo en el 1 al 2% y en general es ese compromiso de la implantación de la coronaria derecha. Bueno, y la tomografía de tórax se ha convertido en el método de diagnóstico más utilizado. Prácticamente el gold estándar por la disponibilidad. Es muy importante que se haga con contraste endovenoso. El contraste endovenoso nos sirve para ver dos cosas. Por un lado, que existe un aneurisma, una dilatación de la aorta. Y por otro lado, y lo más importante, es ver la disección, o sea, el flap que genera entre la falsa luz y la luz verdadera, tanto en la aorta ascendente como en la aorta descendente. Este sería el diagnóstico. Entonces, si nosotros tenemos la sospecha clínica, tenemos que hacer todo lo posible para llevar a hacerlo una tomografía de tórax con contraste y esto prácticamente, las tomografías que están bastante disponibles en la mayoría de los centros de agudos importantes, tenemos la tomografía, podemos llegar a un diagnóstico en media hora, una hora, podemos llegar al diagnóstico del disecante. En general, en todos los estudios se utilizan la mayoría de las veces por lo menos dos métodos complementarios de diagnóstico. En general, la tomografía y el ecocardiograma transtorácico y transesofágico tienen más sensibilidad y eventualmente en algún paciente que sea más crónico y sobre todo de la aorta descendente, que uno tiene que por ahí programar otro tipo de intervención que no sea la cirugía, puede ir a la resonancia magnética que tiene prácticamente digamos, la misma especificidad y sensibilidad, 95 y 98%. Con respecto al ecocardiograma, el transtorácico tiene una sensibilidad del 60 al 80% y una especificidad del 60 al 90%. Acá vemos dos imágenes de transesofágico con el flap, acá y acá, digamos, en distintos cortes. Lo útil de transtorácico que uno lo tiene disponible en muchas guardias es diagnosticar derrame pericárdico, diagnosticar la causa de la insuficiencia cardíaca, valorar la insuficiencia de la válvula aórtica, todo esto se puede hacer con el transtorácico y entonces uno sabe que al paciente que tiene mucho dolor y tiene signos de insuficiencia cardíaca, si se debe a un infarto grande o a, digamos, a una disección de aorta. El transesofágico requiere, no hay tanto disponible, requiere más habilidad, tiene una sensibilidad altísima, sobre todo en la aorta ascendente, del 78 al 100%, y una sensibilidad no tan buena en la aorta descendente, sobre todo por las relaciones con el esófago y muchas veces por la curvatura que hace la aorta descendente al bajar. Y la resonancia magnética, una sensibilidad del 95 al 100% y una especificidad del 94 al 98%. ¿Cuál es la primera elección? El que esté más disponible. Si nosotros tenemos nuestra guardia acá y al lado tenemos el tomógrafo, en realidad, digamos, es lo más disponible. Así que bueno, esta sería la presentación de cómo, digamos, cómo encarar inicialmente el dolor torácico agudo cuando uno sospecha la disección de aorta. Después vamos a seguir con los cuidados con el licenciado y después con el tratamiento definitivo. Bueno, buenos días. Yo soy enfermero de la terapia, soy Cristian Ochoa. Bueno, acá con los médicos hemos armado esta capacitación. Bueno, al recibir nosotros el paciente en la guardia,
Ahí abajo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, cuando recibimos el paciente, bueno, se le realiza la anamnesis, se lo monitoriza según la indicación médica, se le empieza a hacer el control de signos vitales, la contención psicológica y los pasos a seguir es colocarlo al paciente en semi-Fowler, semi-sentado para favorecer la expansión pulmonar, no colocarlo en Trendelenburg, ya que congestiona más la circulación venosa. Se le continúa el monitoreo continuo. Bueno, en la monitorización tenemos la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación, que es muy importante, la temperatura, todos los signos vitales que nos van a ir fijando la conducta a seguir con el paciente. Se debe realizar una venoclisis de gran calibre, 1 o 2, según la evolución del paciente, observar la saturación de oxígeno, colocar sonda vesical para un control de diuresis horaria, contención psicológica, realizar tratamiento del dolor y evaluar la necesidad de intubación, tener toda la aparatología cerca para la conducta a continuar. En ese transcurso se van a realizar los estudios complementarios, el laboratorio, electrocardiograma, algún estudio de imágenes si es necesario o si, bueno, tenemos el tomógrafo cerca de la guardia, no, si se indica la tomografía computada para el paciente. El tratamiento con la medicación, según la indicación médica, bueno, el nitroprusiato, el abetalol, el enalaprilato, la noradrenalina y la dopamina, que se preparará según la indicación del médico, se diluye en dextrosa o en solución fisiológica y se administra por bomba de infusión para tener un control más estricto y no provocar efectos adversos en la administración de la medicación. Bueno, el tratamiento si va a ser quirúrgico, bueno, debe tener una vía central que se le va a ir haciendo a medida que va pasando el tiempo lo antes posible para el control mejor de la medicación que se le va a administrar, para la medición de la PVC, para el control hídrico estricto y bueno, el confort del paciente. Bueno, en la fase de tratamiento continúa el control de signos vitales, el descenso de las drogas, si fue exitosa la intervención, se sigue el control de la diuresis y bueno, y en casos de que tenga drenaje se controlará la cantidad de drenaje y se seguirá observando la ventilación mecánica y optimizar la medicación. Bueno, son cuidados que nosotros hacemos a menudo, que es algo habitual y que bueno, espero que todos sigamos acá. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Yo soy el doctor Copa, cirujano cardiovascular del hospital. Me agradezco la invitación a participar del curso y voy a tratar de darle la visión del cirujano. Desde el momento en que recibimos esa llamada, generalmente a cualquier hora, no la hora normal del día, sino a las 3 de la mañana, en la que nos avisan que han detectado una disección aórtica. Ese momento siempre uno trata de recabar información telefónica y además vamos elaborando la conducta y cómo vamos a iniciar el camino para solucionarle el problema al paciente. Algo que ya explicó el doctor, que es
un conjunto de manifestaciones clínicas debido a un proceso en la capa media intimal de la aorta que condiciona un riesgo potencial muy importante de rotura y de muerte, como el síndrome. ¿Cómo se presenta? Se presenta como disección aórtica, como un hematoma intramural, como una úlcera penetrante, como un pseudoneurisma o como la rotura cardíaca, como el evento más grave, que puede llegar a ser contenida y transformarse en un pseudoneurisma o ser una ruptura a la cavidad pleural o a la cavidad abdominal. Generalmente, eso son pacientes que no vamos a llegar a conocer. La etiología, patologías congénitas o sindrómicas, eso uno lo evalúa en el momento que toma contacto con el paciente en su fisonomía, proceso degenerativo de la pared aórtica y procesos traumáticos que pueden ser desde un cateterismo, una cirugía, un postquirúrgico que se nos en la zona de canulación aórtica o en la zona de una sutura, hay una fuga, se autolimita y nos produce un pseudoneurisma como iatrogénico. Acá les muestro para que quede bastante claro. ¿Dónde está el cursor, querida? Que no. Ahí está. ¿Lo ven en pantalla? Bueno, ahí se ve la zona. Bueno, desaparece el muchacho. Aquí está. Acá se ve la disección. Esta disección que en esta imagen se ve en sentido anterógrado sobre la capa media de la aorta puede ser retrógrada. Y al ser retrógrada nos va a dar, por dislocación y alteración en la geometría valvular, nos va a dar insuficiencia aórtica. También por el mismo mecanismo de alterar, bueno, no lo puedo encontrar con el mouse, alterar la geometría puede, y el hematoma mismo, generar compresión de la coronaria derecha, que es lo más común que sucede, y darnos cambios isquémicos o infartar al paciente. Lo que ven aquí es un aneurisma verdadero. La pared está íntegra, pero hay una dilatación, que es otra patología. Y esto es como para mostrarles cómo hay una continuidad entre la luz y esto que podría identificarse como un pseudoneurisma. Lo que habló el doctor Bañasco, el traumatismo, el mecanismo, que ustedes lo están viendo, golpean contra el volante o movimientos laterales. El istmo aórtico es un sitio fijo y la aorta trabaja sobre esa zona fija y ese es el momento, el mecanismo de desgarro de la aorta, y independientemente que es el sitio más frecuente, más del 56% de los eventos que llegan con vida suceden y se encuentran en ese lugar, también pueden aparecer en la aorta tórax, en la aorta ascendente o en la aorta descendente. En esta placa lo que están viendo ustedes también es una lesión iatrogénica por un balón de contrapulsación aórtico. Balón de contrapulsación aórtico es el primer step, el primer escalón en la asistencia circulatoria mecánica, que se coloca por vía femoral, se progresa hasta ante la subclavia, y es un balón que se infla en diástole y se desinfla en sístole para mejorar la perfusión coronaria y mejorar el vaciado del ventrículo izquierdo. Es un catéter de dimensiones interesantes y en la búsqueda de su posicionamiento puede producir una disección y transformarse en un evento grave. Cuando nosotros nos informan de la posible disección aórtica, que la guardia lo pensó, es una patología que hay que pensarla, hay que buscarla y buscar lo más rápido, que nosotros contamos con un muy buen tomógrafo. Nos llega ya con una tomografía. Independientemente del estudio que tengamos que hace el diagnóstico, nosotros como cirujanos o mi equipo quirúrgico en la práctica privada
hacemos una evaluación del paciente. La evaluación del paciente, hay dos cosas que hacemos. Es conocer al paciente y conocer los medios disponibles. Para nosotros es valioso lo que nos informa el médico que está de guardia en la unidad coronaria o en la terapia intensiva, pero como somos medios obsesivos, vamos a ir nosotros a ver el paciente y tratar de interrogarlo. Entonces, cuando vemos al paciente, analizamos su edad, y pacientes muy añosos, hay que ser juicioso para la indicación de una cirugía de mucha envergadura. A veces yo digo que cuando te tienen que operar una disección aórtica es como si te llevara por delante un tren. Más o menos es un ejemplo así violento, pero es realmente la envergadura del procedimiento. Pacientes que tienen más de 80 años, incluso hay que darle la oportunidad al paciente, explicándole los riesgos, que decidan ellos, por ellos mismos y su familia, si quieren pasar este trance o deciden que Dios tome la decisión final. El estado biológico. Uno cuando llega a la unidad coronaria a ver el paciente o a la terapia intensiva, nos fijamos mucho en su estado nutricional, si es obeso, si tiene edema en los miembros inferiores, en las yugulares. Hay un montón de cosas que uno en el contacto inicial del paciente puede sacar conclusiones. Y fundamentalmente también, si es un paciente muy añoso, no me hace falta llamar al gerontólogo para que me haga una evaluación de fragilidad, porque nosotros lo estimamos, y evaluar la fragilidad del paciente para tomar una decisión de no avanzar con ese caso, si el paciente tiene una fragilidad que es evidente. El estado hemodinámico es un tema fundamental, saber que no esté que no esté chocado, que esté manteniendo parámetros, que no esté muy hipertenso, que orine, que mantenga unos gases en sangre adecuados. Hay muchos parámetros, que una saturación venosa central, muchos parámetros hemodinámicos que nos dicen cómo está ese paciente y si va a tolerar la cirugía. El estado de conciencia, que podamos hablar con el paciente, porque como parte de las complicaciones está los eventos isquémicos neurológicos, y si bien a veces el estado de conciencia nos permite interrogar al paciente nuevamente para definir cómo fue, digamos, la línea de tiempo del dolor, porque eso es muy importante. Porque hay pacientes que dicen, no, a mí me dolió hace 20 días. Y dice, y no pasó más. En ese momento, en una de esas, el paciente hizo un primer evento que se limitó y quedó ahí, como podemos pensar, una úlcera penetrante. Y se autolimitó, y ese dolor fue muy intenso, esperó y no siguió. Y a los 10 días, él dice, y hoy vengo con un dolor que no cede. Esa disección se extendió y tiene una clínica bien florida que nos obliga a nosotros a... Pero el comienzo del evento sucedió hace 10 días, ¿no? Por eso, conocer la línea de tiempo del dolor y de la clínica del paciente es muy importante. El dolor, si es intratable, nos está diciendo... En la disección tipo A, como ya lo van a ver más adelante, no hay muchas discusiones respecto a qué hacer con el dolor, pero en la disección tipo B sí, es importante si lo podemos controlar el dolor. Las comorbilidades. Generalmente los factores de riesgo coronario y fundamentalmente la hipertensión. De los que están ahí nos apoyan para ver si tiene enfermedad pulmonar, si está controlada su glucemia. Pero una patología que sí nos preocupa es que el paciente sea un EPOC, pero operamos pacientes con EPOC, pero tenemos un EPOC severo con mucha medicación, tenemos que abrir los ojos, tenemos un EPOC con requerimiento de oxígeno en la casa, ese paciente está medio como afuera de las posibilidades de cirugía. Que el paciente no esté con insuficiencia cardíaca, que no esté con insuficiencia cardíaca por el evento reciente o que tiene insuficiencia cardíaca de larga data, y tratar de estimar qué tipo de insuficiencia cardíaca tiene para ver si lo vamos a poder sacar de quirófano.
¿Y de qué depende su insuficiencia cardíaca? Si ha tenido un infarto agudo en el momento por la coronaria derecha y tiene infarto, porque puede tener una isquemia, un síndrome isquémico en la derecha sin que se haya transformado en infarto, ACV previo nos obliga a pensar y tratar de evaluar el cerebro, hacer un TAC también cerebral, la aorta bicúspide, que nos va a obligar a pensar en que necesitamos, aparte de hacerle un reemplazo de la válvula aórtica, reemplazarle un reemplazo de la aorta, reemplazarle la válvula aórtica. Porque la válvula bicúspide hay que cambiarla. Estamos hablando de hombres jóvenes. Es raro que la válvula bicúspide llegue en pacientes ancianos. O sea que ya tenemos pacientes muy enfermos. Es un hombre joven que está disecado y tiene una válvula aórtica bicúspide. Y generalmente los hombres jóvenes en la patología aórtica son pacientes que están inflamados. O sea que son... a veces uno dice, no, un paciente joven. No, a veces el paciente joven con esta patología está más enfermo que un anciano. O con un paciente de 70 años. El Marfan nos obliga a hacer una cirugía radical. A veces cuando uno plantea la cirugía, ya vamos a hablar de estrategia, uno trata de hacer lo que siempre nos enseñan, que el paciente salga con vida. Y a veces uno hace un procedimiento más limitado. Cuando nosotros tenemos un paciente con Marfan, la cirugía tiene que ser radical. No hay que dejar tejido, porque ese paciente, si uno le deja un pedacito de aorta, por ese punto va a volver a dilatar, va a volver a tener la patología. Entonces, si uno tiene que hacer un reemplazo de aorta ascendente, tenés que cambiar la válvula, tenés que hacer una operación de ventana. ATC significa angioplastia transluminal coronaria o angioplastia transluminal periférica. Si nosotros pesquisamos que tiene eso, estamos asumiendo que tiene enfermedad coronaria y todas estas cosas, si uno quiere hacer un score, aumentan los riesgos y nos obligan a hacer otros estudios. Está la presencia de marcapasos y que tenga un CDI. Si tiene un CDI, ya sabemos que este paciente vamos a necesitar llamar al técnico de marcapasos para que lo apague. Cirugía cardíaca previa, todas estas cosas son sumatorias que nosotros lo hacemos rápidamente, establecemos esto, no es que nos ponemos a llenar. Si uno quiere hacer un score después, lo hace el score después, doctor, usted que maneja el tema de score, de riesgo, es un tema secundario. Nosotros hacemos un score yéndolo al paciente, hablando con él y haciendo un recuento de todo esto que les estoy diciendo. Esto que parece, lo hacemos rápidamente con el paciente y con mucha intercambio de información con el médico que está en la terapia. Nosotros no somos unos entes independientes, nos manejamos en forma conjunta con el médico de la terapia, nos aportamos mutuamente información, porque la única manera de poder encarar a estos pacientes y que salgan adelante. Los tratamientos actuales. Los tratamientos actuales, hay pacientes que no saben que son hipertensos, pero toman IECA y toman ARA2 y a veces están también beta bloqueados, pero ellos no se sienten hipertensos. Y cuando es parte de esta, y cuando el nivel sociocultural también es bajo, no saben para qué están tomando eso. Si tienen arritmias, es muy importante saber si toman estos nuevos anticoagulantes como el apixaban, el dabigatran, el se me fue el nombre, rivaroxaban, porque estos anticoagulantes modernos que actúan bloqueando la trombina y el factor 10 activado, son muy dañinos en el sentido para este tipo de poder encarar la cirugía, porque no tenemos antídoto. Uno solo tiene antídoto, pero sale una fortuna. A favor de esto, tiene una vida media corta, pero la vida media corta, 48 horas en este tipo de pacientes, es una vida. Si hablamos de la evolución de la disección aórtica tipo A, por hora se muere el 2% de los pacientes y a la semana tenemos entre un 50 y un 80% de esos pacientes fallecidos. Los que llegaron
a la guardia. Tengan en cuenta, así como el aneurisma de aorta, hay muchos que no llegan, nosotros nunca nos enteramos. Si toman diuréticos, por ahí ellos no dicen que no tienen nada, pero uno ve que toman aldactone, espironolactona, furosemida, tienen un cóctel de medicamentos, el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, o están con un montón de PAF y cosas. Entonces, todo eso, todas esas cosas uno puede sacar solo con mirar la medicación que tiene el paciente, información que él no te va a referir, porque primero está alterado y no te puede dar toda la información con claridad. Después evaluar las isquemias. Sabemos que podemos tener isquemias neurológicas, isquemias mesentéricas, isquemias cardíacas y isquemia de miembros inferiores. Esto lo vamos a hacer con una rápida semiología para saber si tenemos un miembro isquémico, viendo los miembros inferiores, si tenemos edemas, para ver si ese hombre también ha tenido trombosis venosas profundas, para ver si tenemos venas, porque podemos necesitar las venas para hacer un bypass, al hacer el reemplazo de aorta ascendente. Evaluar las isquemias mesentéricas, la isquemia renal y la isquemia hepática con el laboratorio, a través de las enzimas, a través de la función renal, independientemente de evaluar el ritmo diurético. La isquemia mesentérica es más difícil, la clínica de la isquemia mesentérica es solapada. Cuando se expresa estamos con un cuadro muy avanzado que uno debe plantearse realmente si vamos a mejorarlo o vamos a rescatarlo, vamos a hacer una gran cirugía y se nos va a morir. La batería se está agotando. Antes que se acabe, si vamos a tener pacientes postquirúrgicos, estas son cirugías de mucha envergadura. Y generalmente la isquemia mesentérica cuando se expresa, uno ya está llegando tarde. Y un parámetro que parece sonso para pesquisar la isquemia mesentérica es un paciente que está acidótico y no lo podemos manejar. Y obviamente con un alto requerimiento de droga. Hay un secuestro también sanguíneo, entonces necesitamos volumen, no podemos corregir la acidosis y tenemos un abdomen empastado, pero tenemos una disección, así que tenemos que pensar que hay una isquemia mesentérica. En algunos centros, yo he tenido oportunidad de estar en centros donde teníamos banco de prótesis, teníamos eco transesofágico al pie de la cama a la hora que sea, con operadores del FUSTE del doctor Cajide o del doctor Doval, que son cardiólogos reconocidos en esa época. Ellos se acercaban a la hora que fuera a la unidad coronaria y al pie de la cama nos hacían un eco transesofágico. Nuestro protocolo en el Hospital Italiano de Buenos Aires era, tiene un eco transesofágico con una disección aórtica tipo A, se ponía en marcha la maquinaria para operarlo lo más pronto posible. Pero contábamos con con operadores y equipos, que eso es muy importante, el operador de cada centro y el equipamiento para diagnosticar. Como dijo el doctor, independientemente de eso, generalmente trata uno de hacer el diagnóstico soportado en dos métodos de diagnóstico, eco transesofágico y TAC, o eventualmente si tenemos antecedentes, digamos, de cardiopatía isquémica, hacemos una cinecoronariografía y aortograma, que nos va a mostrar el flap y que nos va a dar la anatomía coronaria para que si tenemos que suplementar algún bypass a todo el procedimiento que tenemos que hacer. Si no tenemos la cinecoronariografía, vamos a hacer una hermosa cirugía y el paciente no va a salir de bomba. Yo debo contar que he pasado en mi vida por dos situaciones en las que, refiriéndonos al equipamiento y al operador, diferentes situaciones en las que nos han dado falsos positivos de la enfermedad y hemos entrado a operar pacientes que no estaban disecados. Entonces, por eso uno es muy insistente y ante la menor duda quiero tener claridad.
Hoy ya no es tan frecuente las tomografías esas en las que uno imaginaba cosas, pero nos han llevado a cometer errores diagnósticos con todo lo que significa una cirugía de esta envergadura. La serología la necesitamos para todo el personal médico. Y los estudios previos, porque nosotros, si nos traen ecocardiogramas, nos traen resonancia, estamos abriendo, mirando y conociendo cosas que por ahí no nos transmitió el paciente ni la familia, nos lo están diciendo los estudios. Y todo esto nos sirve a nosotros para establecer un score, que lo hace el equipo quirúrgico con los terapistas de riesgo, y para tomar medidas para corregir o para avanzar a estudiar, progresar en algún estudio para saber el estado actual del paciente. Y bueno, el paso que sigue, una vez que dije, bueno, vamos a operar a este paciente. Seguimos, primero llamamos a hemoterapia y a coagulación. Queremos saber qué es lo que pasa, si tenemos, qué grupo sanguíneo es, cuánta sangre tenemos, coagulación para que nos haga un perfil de coagulación, establecer. Generalmente en el hematoma lleva mucha sangre, eso es que hablemos solamente que tenga un hematoma, no un hematoma con disección. Ya ahí hay traumatismo, se forma un hematoma también, independientemente que esté la falsa luz permeable. Ni hablar si ha habido sangrado o hay sangrado en el pericardio o en la pleura, hay consumo de factores. Entonces por ahí a veces queremos saber un dímero si está muy elevado para saber si nos está consumiendo fibrinógeno, queremos saber el fibrinógeno, porque todas esas cosas son las que nosotros tenemos que tratar de corregir antes de llevarlo al quirófano. Porque vamos a empezar mal y lo más probable es que terminemos mal. Bueno, contar con ecocardiografistas para que nos informe todo lo que habló el doctor, que es, bueno, ¿tenemos la válvula bien o no? Sí, veo la falsa luz. Ver cómo es la función miocárdica, porque a veces es lo que nos pesquisa y lo que nos obliga, mira, tiene un déficit en la pared lateral, en la pared anterior, entonces tenemos trastornos segmentarios en la motilidad del corazón que nos está orientando que hay algo más que una disección. Evaluar el taponamiento, si no hay que tomar medidas rápidas antes de llevarlo, de hacer un pequeño drenaje para mejorar la contracción. Por supuesto, contar con hemodinamia. La farmacia cumple un papel muy importante en la provisión, y más que todo la farmacia, lo que es la parte administrativa para la obtención de las prótesis y los descartables que necesitamos. Contar con anestesia, recuperadores de cirugía cardiovascular, quirófano, anestesia, todo trámites que se hacen casi al unísono. Y como les decía antes, en los centros como el Hospital Italiano de Buenos Aires o el Hospital Privado de Córdoba, donde también he trabajado, nosotros contamos, había un sistema administrativo fuerte y una forma en la que se autorizaba para que siguiéramos adelante. En otros lugares necesitamos el ok de la obra social, y eso a veces no es lo ideal, nos demora los tiempos. Los que proveen las prótesis están en Buenos Aires, una cola biológica de 5 mililitros sale 90.000 pesos. O sea, nos encontramos, después que hacemos el diagnóstico, somos brillantes, lo diagnosticamos, definimos, establecimos los riesgos, decimos, lo vamos a operar. Y después nos empezamos a encontrar con detenciones, se nos enlentece la maquinaria, ajeno a la actividad médica. Como le dije, en otros lados, en lugares grandes, tenemos bancos de prótesis, podemos ir hacia adelante sin ningún tipo de impedimento. Seguimos. Después, o al mismo tiempo, porque todas estas cosas que yo las estoy dando por paso, se definen a veces al lado de la cama del paciente. ¿Qué pacientes no son elegibles para el tratamiento médico? Enfermos que tienen una expectativa limitada por otras patologías, un paciente postrado, un paciente con Alzheimer o paciente con neoplasia. Son pacientes que no lo vamos a operar. Por supuesto, la edad, ya lo hablamos recién, y darle la oportunidad a la familia y al paciente a que
nos diga si se quiere dejar operar. Si tenemos un déficit neurológico, eso es inevitable, nosotros no lo vamos a operar porque si lo vamos a transformar o algo isquémico, lo vamos a transformar en algo hemorrágico importante después que salga de cirugía cardiovascular, que salga de la cirugía. Generalmente uno trata de operar pacientes con déficit neurológico instalados después de 20 o 30 días, darle tiempo a ese cerebro que se reorganice. Si el paciente está con un infarto agudo de miocardio instalado con repercusión hemodinámica, queda fuera de indicación quirúrgica. Si está en shock, con todo lo que significa el shock, lo pueden definir, tampoco lo vamos a operar. Maniobra de resucitación es como que uno analiza el evento, tiene que analizar el evento a ver cuál fue, cuánto tiempo fue, si fue algo de un minuto, de una cosa que salió sin dificultades, sería algo relativo y algo a analizar. Infecciones activas. Si tenemos un paciente de infecciones activas que tiene glóbulo alto, que le puede pasar, está cursando una infección, una neumonía, y el paciente se disecó porque es un hipertenso, porque son todos pacientes dañosos. Entonces, ese paciente no lo podemos operar porque le tenemos que poner le tenemos que poner prótesis y le tenemos que poner válvula. No lo vamos a poder manejar. O sea, ese paciente no lo vamos a hacer. Como dije antes, el EPOC severo, no va a salir del tubo endotraqueal, nunca más lo vamos a poder extubar. Entonces, concluyendo así, en una primera mirada, cuando yo estaba hablando, más que todo me estaba refiriendo al aneurisma, la disección tipo A. ¿Qué hacemos? Es una cirugía de emergencia. Una vez que lo diagnosticamos, tenemos que activar todo para que en el término de 3-4 horas, que sucede en algunos centros grandes, llevarlo y tenerlo en cirugía. Esas situaciones las he vivido en varias ocasiones, que llegan a las 3 de la mañana y me encuentra a las 10 de la mañana todavía dentro del quirófano después de una guardia. En las disecciones tipo B puede ser complicada o no complicada. Las disecciones no complicadas, que en la que se pudo controlar el dolor, se pudo bajar la presión arterial y no hay signos de malperfusión o sangrado o ningún síntoma de alarma, uno cuando lo logra estabilizar, lo espera y a las 72 horas vuelve a repetir una tomografía computada. ¿Qué buscamos en la tomografía computada? A ver si ha habido expansión. Uno puede también hacer un angiotag y tratar de ver si hay flujo en la falsa luz, que eso, o más que un angiotag, uno le puede hacer una ecocardiografía para ver si hay flujo en la falsa luz. Que tenga flujo en la falsa luz, que no vaya a la trombosis, es un signo de mal pronóstico. Vuelve a repetir la TAG a las 72 horas. Y si el paciente está estable con la medicación estabilizada, que uno le puede titular a la medicación, se lo puede mandar a la casa a la semana, a los 10 días, controlando todos los parámetros, y se lo trata de cronificar y eventualmente, de acuerdo a la edad y a muchas otras cosas, puede decir, le vamos a hacer un TEVAR, que es en inglés, es lo que le vamos a hacer, una endoprótesis torácica a la aorta. Programado, pero también hay pacientes que no se le hace nada y sobreviven. Pero puede pasar que uno tiene el paciente que tiene un dolor sin control, que tiene una hipertensión que no hay manera de controlarla de forma adecuada, que detecta una expansión aórtica, una malperfusión visceral o una ruptura, que puede ser ruptura y contenido, porque si se rompió lo perdimos al paciente. Y ahora les voy a dar un criterio, ya que aprovecho esto y nos vamos un poco más allá de la disección, para los criterios de la reparación quirúrgica o endovascular. Aquí ustedes pueden ver en pantalla todas las indicaciones. Yo les sugiero que recuerden un número, el 50-55 milímetros, porque en líneas generales, como ven en la pantalla, y todas parten de ese lugar, salvo el Marfan, en lo que uno se adelanta
y más si coexiste con anuloectasia aórtica, que nos va a llevar a insuficiencia aórtica, o válvula bicúspide. Entonces, para que sea fácil esta imagen, ustedes recuerden, porque mi objetivo hoy no es que sean expertos en disecciones, sino que puedan interpretar cómo pensamos los cirujanos, y que si en su consultorio ustedes ven un estudio que tiene una aorta de más de 50 milímetros, ya saben que lo tienen que derivar. Y si encima tiene factores agregados, como por ejemplo un Marfan, uno ya está pasado de la indicación. En las mujeres, dado su tamaño también, los valores pueden ser menos de 45 para abajo, y un dato importante es tener en cuenta, si uno va siguiendo a ese paciente, el crecimiento del aneurisma por TAC. Si crece más de 0,5 en 6 meses o un año, 1 centímetro en un año, ese paciente hay que tomar medidas o hay que transformarlo en un paciente para tratamiento endovascular o quirúrgico. Y en la aorta abdominal a veces no tiene 50 milímetros, pero tiene aneurismas ilíacos. Entonces, eso adelanta el análisis de un tratamiento. La conducta. Acá se ve bien, creo que está claro. En la aorta ascendente el tratamiento es quirúrgico de emergencia, hablando de disección. Pero hablando del tratamiento de la aorta ascendente, siempre es quirúrgico. Todavía la industria no ha llegado, pero ya están trabajando para llegar al arco y a la válvula aórtica. De hecho, se ha informado un equivalente de la cirugía de Bentall, toda hecha por endovascular en Brasil, a fines del año pasado. En el arco, el tratamiento es quirúrgico, porque generalmente uno no va a ir a operar solo el arco. O el arco está involucrado con la aorta descendente, o está involucrado con la aorta ascendente, o es todo un complejo neurismático. En la aorta descendente, en la disección, el tratamiento es, como lo dijimos recién, tratamiento médico inicial. Inicial y por ahí tratamiento médico. Y también el tratamiento endovascular. Tanto en la emergencia, se ha desarrollado mucho el tratamiento endovascular, han avanzado en la emergencia también para el tratamiento endovascular. La aorta tóraco-abdominal, tratamiento endovascular, y la aorta abdominal, tratamiento endovascular. Hace rato que no opero una aorta abdominal, porque hoy todos los pacientes van a tratamiento endovascular. Ahora, todos estos segmentos de la aorta pueden ser quirúrgicos. ¿Cuándo pueden ser quirúrgicos? Cuando están complicados o cuando no tienen una anatomía favorable para poner un dispositivo endovascular. En síntesis, eso sería. Pueden pasar todos a ser quirúrgicos cuando se reúnen esas condiciones. Aquí lo que ven en esta diapositiva, para que ustedes vean y puedan tener una mirada clara de lo que sucede en la aorta cuando hay una disección. Y el cursor no lo puedo manejar, aquí está. Esto es la luz verdadera. Acá estamos en el plano valvular. Este es el plano valvular, la aorta ascendente, los troncos supraaórticos, hay una disección por debajo de la subclavia, y ustedes ven lo que está aquí al medio, con algunas rupturas acá o acá, está entrando en los vasos abdominales. Esto es la luz verdadera. Lo que está alrededor es el hematoma. El hematoma muchas veces además comprime mucho la luz verdadera y puede producir hipoperfusión. Entonces, creo que con esta imagen es un poco, mete miedo mirar esto. Y cuando uno lo ve en una tomografía, siempre hay que pedir una tomografía con contraste helicoidal y con reconstrucción multiplanar, porque es la única manera de poder diagnosticar y ver estos sitios estos sitios donde se ve la entrada, ahí tenemos entrada y reentrada. Esta es la luz verdadera y estos son sitios, acá hay una expansión con entradas y con reentradas
a la luz verdadera. En esta se ve mucho más claro, en un corte sagital, cómo está disecada la aorta. Las cosas dan bastante miedo. Esta es una paciente que operé hace 7 años, en que le realizamos en una emergencia una cirugía de ventral. ¿Dónde está? Que aquí se ve, acá se ve mejor. Acá el cambio de válvula aórtica, cambio de la aorta descendente hasta antes del tronco brachiocefálico y con reimplante de los ostium coronarios. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos en la cirugía? Reorientamos, unimos las capas de la aorta que están despegadas, le ponemos cola biológica y las pegamos. Y después las reforzamos con Teflonfel, que es un material como un secante, como para que se hagan una idea, que nos permite darle soporte externo a la sutura para que no lo desgarre, no desgarre la sutura a la aorta. Entonces uno dice, bueno, la cirugía la hicimos, reorientamos. El objetivo de la cirugía siempre en una disección es reorientar el flujo hacia la luz verdadera. No es que vemos una disección y queremos cambiar toda la aorta, no. Nuestro objetivo es identificar el sitio de ruptura y llevar todo el flujo a la luz verdadera para que, como en la diapositiva, se nutra por la luz verdadera. Que no se produzcan isquemias mesentéricas, renales, miembros inferiores. ¿Cuáles son los procedimientos que podemos hacer en la aorta ascendente? Acá hay una variedad muy amplia. Esto, lo que se ve acá, es lo que, por ejemplo, hice con esta paciente, un reemplazo de aorta ascendente y reimplante de las coronarias, o puede ser un reemplazo por encima de las coronarias, que es un reemplazo supracoronariano. Reemplazamos el segmento de la aorta, identificamos la ruptura en la aorta ascendente, seccionamos la aorta por arriba de las coronarias y antes del tronco brachiocefálico y le interponemos una prótesis. Es una cirugía, dentro de todo, bastante rápida. Tengo una paciente que me sigue, tengo una FAM, hace 11 años, lo operó en el hospital privado una madrugada, y la señora no tiene 83 años ahora. Ningún evento secundario por esa patología. Después, otros procedimientos, para ir más rápido, bueno, es la estampida del tronco supraórtico, pero lo que yo hago, porque uno a medida que va creciendo y encontrándose con esta patología, está tratando de hacer cirugías más radicales. Yo le diría que lo ideal es hacer esta cirugía, cambiar la aorta ascendente, dejar un segmento en la aorta descendente, creo que se ve, ¿no? ¿Se ve la prótesis dentro de la aorta descendente? La estoy marcando. Y hacer lo que decimos un debranching, que es unir individualmente cada vaso de los troncos supraórticos. Esto nos permite que después podemos venir en un segundo tiempo con un dispositivo endovascular y colocarlo y usar la zona de aterrizaje en esa prótesis. Esto otro dispositivo que ya viene con los branch para hacer la anastomosis, ya viene todo listo. Esto es lo que se llama la cirugía híbrida, en la que nosotros hacemos la cirugía y ponemos nosotros una stent en la aorta descendente, anastomosamos la aorta y arriba le unimos todos los troncos supraórticos, porque para eso viene todo esto, estas colaterales. La cirugía de la aorta descendente. La cirugía de la aorta descendente hoy prácticamente es nula, todo es endovascular. Esta cirugía que ven acá la operé en diciembre del año pasado, que más adelante van a ver la imagen de la arteria, de la aorta. Pero ¿por qué operamos esta paciente? Porque era una paciente pequeña y que no tenía el diámetro de las vías de acceso a la arteria femoral adecuado para que pudiera pasar el dispositivo que entrega la prótesis. Y no medía 6 milímetros, una arteria sumamente chiquita, no teníamos vía de abordaje. Por eso se decidió hacer el tratamiento quirúrgico de ese paciente. Acá lo mismo, ven la prótesis híbrida para tratar patologías de disección aórtica tipo B. Bueno,
Esta diapositiva la puse porque esto ya casi no lo vemos. Son cirugías complejas en la que abajo, donde estoy acá trabajando, estamos disecando los vasos femorales para poderlo poner en circulación extracorpórea. Y acá arriba se está disecando para obtener la aorta y controlarla. ¿Por qué le ponemos circulación extracorpórea? Porque cuando nosotros clampiemos la aorta, la parte superior del cuerpo se va a irrigar porque el paciente está funcionando su corazón, pero la parte inferior del cuerpo, cuando pongamos el clan aórtico, se va a quedar sin circulación. Entonces nosotros tenemos que poner en este punto una circulación extracorpórea arteriovenosa para que se siga perfundiendo oxigenada la parte inferior del cuerpo. Por supuesto con mucho manejo de anestesia y un desgaste también para el paciente y para nosotros. Pero bueno, en 1990, aquí en Buenos Aires, el doctor Juan Carlos Parodi, un cirujano vascular formado en el Hospital Castex y que se completó su formación en cirugía vascular en Cleveland Clinic, diseñó en el transcurso de 10-12 años este dispositivo, que es el primero, por eso le dicen el Parodi. El Parodi, que era una prótesis con un stent proximal y un stent distal que sellara y reorganizara el flujo, reordenar el flujo por esa luz y excluyera el aneurisma. El doctor Parodi podría ser el equivalente del doctor Favaloro en la cirugía vascular. Yo lo veo así, un hombre que le dio bastante trabajo para poder hacer eso. Incluso este artículo que ven acá en el Annals of Vascular Surgery de 1991, se lo negaban publicar. Tuvo suerte que compartió con algunos popes de la cirugía vascular de Estados Unidos algunas charlas y le presentó los casos que ellos lo avalaron para que saliera esta publicación. Lo trataron de loco, de imposible, de todo, y yo mismo no creía que esto fuera a funcionar. Lo hizo con el doctor Palmas, que finalmente después, digamos, entre comillas, lo jodió porque hizo vender la patente y él se quedó con la regalía. Y con varones, que nosotros usamos prótesis varones que las hacen acá en el país. Fue todo un evento y en 1990 él opera en septiembre de 1990 opera el primer caso, opera por vía endovascular con una incisión solamente en la ingle, generalmente elegimos nosotros la ingle derecha, y encontró un paciente con una anatomía favorable, porque para encontrar este aneurisma aortoabdominal tenías que tener un cuello de 2 milímetros proximal y también tenías que tener un cuello favorable para que el stent se pudiera anclar. Septiembre. Operó 5 casos más y lo llevó a Estados Unidos y lo publicó. En 1991 se pone el primer stent en Estados Unidos. Hoy se pone en todos lados. Se lo puso a Rainero de Mónaco y así muchas celebridades. Él ha colaborado por ahí con los discípulos de él. Esto, recuerden, el doctor Juan Carlos Parodi cambió el paradigma de lo que es la cirugía cardiovascular, la cirugía vascular periférica. Hoy, el cirujano vascular periférico diría que hace el 80% de cirugía endovascular y el 20% de cirugía abierta. Por eso hay muchos jóvenes, como este, que es mi hijo, que se está formando, ha iniciado su formación, que van a tener que amigarse con la cirugía endovascular, pero a la vez formarse bien quirúrgicamente, porque cuando haya complicaciones hay que saber operar, no todo es catéter. Esto lo pongo porque, esta imagen, la pongo porque el hecho de que Parodi cambió el paradigma, nos sacó del quirófano y nos puso en una sala de hemodinamia. Ahora los cirujanos queremos volver al quirófano, porque ese es nuestro sitio donde estamos cómodos, porque hay una esterilidad mucho más exigente y
se generan los quirófanos híbridos. Los quirófanos híbridos es donde apuntan, ya hay muchos lados, hay quirófanos híbridos, en los que puede haber equipos fijos, como el que están viendo ahí, que condicionan que sea ese solo quirófano y además, bueno, estos son equipos impresionantes que también sirven para hacer patología coronaria. El cirujano vascular le interesa hacer con un arco en C, con soft y con capacidades para hacer tanto el diagnóstico como el tratamiento de lo que hemos estado hablando y que ya vamos a ver más adelante. Que uno espera en algún momento, si bien acá tenemos un arco en C muy bueno en el que me permite poner marcapasos, catéteres complejos de diálisis o portacat para quimioterapia, a mí, a las otras especialidades también les da utilidad, pero vino sin el soft para hacer procedimientos vasculares. Así que bueno, habrá que seguir insistiendo para poder obtener un equipo que a la vez al hospital le permitiría que hiciéramos el diagnóstico, podríamos avanzar con el diagnóstico en el hospital, el diagnóstico vascular, de la patología vascular, y avanzar luego hacia el tratamiento. Entonces acá, esta es la imagen que yo les decía del paciente. Esta es una úlcera perforada, penetrada, perdón. ¿Mm? Creo que se ve clarito la imagen. Esto va a la ruptura, más que a la disección, con las características que tiene este caso. La cirugía, ustedes lo ven acá, clampeamos abajo, interponemos una prótesis, ligamos las lumbares, y bueno, en todas estas cosas lo que hay que tener en cuenta es la isquemia medular. En este caso, por supuesto, esta cirugía a nosotros nos lleva 3 horas o 4 horas y este procedimiento nos llevará 1 hora y media, 2 en buenas manos, que es la colocación de una endoprótesis. Esto ustedes ven la disección. Todo lo que está acá es coágulo. Esta es la luz verdadera. Imagínense esa primera imagen que les pasé de un corte sagital en la que se ve la aorta con múltiples fenestraciones. Acá ven la endoprótesis. Esta parte de abajo que no tiene prótesis es para que le dé soporte a la luz verdadera, porque el hematoma tiende a comprimir la luz verdadera. Y al no tener prótesis permite que se perfundan los vasos mesentéricos. Otra endoprótesis en la que acá hay un aneurisma verdadero, y que está anclado acá a nivel de la subclavia. Y ustedes ven que tiene como un pequeño enrejado, no es todo prótesis. Ese enrejado es una stent que permite que se fije en ese lugar, pero al no tener prótesis, nosotros le decimos ese segmento free flow, permite que continúe la perfusión a la arteria subclavia. Lo que hablamos antes, una prótesis híbrida. En la aorta tóraco-abdominal, anteriormente he estado en varios procedimientos de este tipo, grandes cirugías, grandes incisiones, circulación extracorpórea. Tenemos que hacer tóraco, laparotomía, abordar las dos cavidades, abrir el diafragma e ir a buscar la aorta y reinsertar cada una de las colaterales, perfundir la médula, perfusiones selectivas, grandes cirugías. He participado en esas cirugías, son muy laboriosas, muy extensas y los resultados no son excelentes. Hoy se soluciona con una endoprótesis. Con una endoprótesis en la que viene fenestrada y por cada uno de los lugares que obviamente se hace una planificación con la tomografía, por eso un multicorte para rotarlo y poder hacer todas las mediciones, y se puede reemplazar la aorta, más que reemplazar, o buscar el flujo verdadero, y como ustedes están viendo, creo que está claro en la imagen, salen stent para las renales, para el tronco celíaco, para la mesentérica superior, todo procedimiento endovascular. Esto se hace en el país, obviamente en manos bien entrenadas, pero lo que estoy tratando de explicar, cómo cambió el gesto que tuvo el doctor Parodi y el desarrollo de la industria, cómo nos llevó
a procedimientos mínimamente invasivos. Estos procedimientos pueden tener una incisión en la arteria femoral y unas incisiones en la arteria subclavia para manejar los stents que se van a poner desde arriba. Y esto es lo que ustedes pueden esperar de ver no mucho tiempo. Ya van a empezar a ver estudios o placas en las que vean esto. Acá en la primera una aorta descendente, ven todo el enrejado de la endoprótesis. Este paciente que está todo alambrado con endoprótesis son ya excesos. O sea, este paciente si tiene una complicación, no me llamen para operarlo porque tengo que entrar con una coladora. Y acá la aorta abdominal que han puesto stent también en las hipogástricas. Esto es lo que van a ver, para que no se sorprendan. La aorta abdominal, acá ven un aneurisma cuando estamos operando, de la costumbre del dedo, la ilíaca izquierda, la ilíaca derecha y el aneurisma. Acá es cuando nosotros, después de clampear, abrimos el aneurisma y encontramos todo un material trombótico gaseoso adentro que hay que agarrar con la mano así, sacarlo y ligar las lumbares para que no se nos dé en el campo de sangre. Y terminamos haciendo o un reemplazo aorto-aórtico, como lo que hizo el doctor Parodi, una interposición aorto-aórtica, o terminamos con un pantalón, ahí se ve la sutura de la aorta y aquí las anastomosis ambas ilíacas. Estas son cirugías de 4 horas y la cirugía no tiene gran mortalidad, eran de un 3%, 3 a un 5% de mortalidad, y esto, la cirugía en líneas generales no tenía nuevos eventos para tratar, que sí lo tienen los tratamientos endovasculares. Acá ustedes ven a la derecha una endoprótesis aórtica, digamos, típica, puesta infrarrenal con el free flow que hablábamos hace un rato, donde se apoya, pero que tiene todo el stent, permite que entre flujo a las renales, que se extiende hasta las ilíacas por encima de las hipogástricas para no taparlas. Y lo que ven acá es la prótesis unilíaca. Esta prótesis unilíaca, estamos hablando de centros donde esto se hace todos los días, se puede usar en un aneurisma roto. Un procedimiento de 1 hora, yo no le salvo la vida al paciente. Nosotros para acá, en nuestro medio, nosotros tenemos que llevarle al paciente y hacer muchas averiguaciones para poder llegar al quirófano y operarlo, y la mortalidad del aneurisma de aorta abdominal roto es altísima, diría más del 50%. Así que, ¿cómo nos ha ido cambiando? No es que sea un fanático, pero como la ciencia y la industria, porque la industria va desarrollando nuevos materiales. Antes, en una primera etapa, los stents por ahí se rompían, sufrían fatiga de materiales, se rompían y uno tenía que operar porque había un alambre que había perforado la aorta. Otras variables, como ya puestos stents ilíacos, o en este caso que hay 2 stents fenestrados a las arterias renales, y que están por encima de las renales el anclaje y por debajo de la mesentérica. En la primera etapa había muchas exigencias respecto al cuello proximal, la altura del cuello, y se ha ido achicando en el momento que se pueden hacer anclajes superiores a las renales con stent, ya sea fenestrado o en chimenea. El seguimiento habitual, seguimiento quirúrgico habitual, lo vemos en 7 días, le sacamos, lo evaluamos, a los 15 días o 20 días le sacamos los puntos. ¿Por qué le sacamos nosotros? Porque hacemos todo sutura intradérmica. Le hacemos un TAC al mes y cada 5 años. Generalmente, la aorta que fue tratada con cirugía, con una resección radical del tejido neurismático, no vuelve. En las disecciones sí hay que seguirlo porque va a haber, siempre hay redisecciones o otros sitios de entrada. El tratamiento endovascular, uno después del procedimiento, si no hubo complicaciones, a los 30 días, 45 días le pide un ECOTAC, luego le hace un ecodoppler para ver que no haya fugas. En presencia de fugas, tenemos los endolic, que son tipo 1, tipo A, tipo 1A, tipo 1B. Esos endolic son cuando nosotros ponemos el injerto arriba, si
fluye, esto no está sellado, cae directamente al aneurisma. Es como si no estuviera puesto nada, y eso hay que solucionarlo en la misma sala. Y si es el tipo 1B, es el extremo distal del stent que fija. Todos esos leaks hay que solucionar en el momento. El tipo 2 y 3 llenan el saco neurismático excluido, lo llenan por circulación de colaterales. En ese caso lo que hay que hacer es seguirlo por Doppler a ver si hay expansión del aneurisma, y si no, hay que embolizarlo. La disección tipo A. La mortalidad del 2% por hora, como le dijimos, con una mortalidad en la semana del 50 al 90%. La mortalidad quirúrgica es del 15 al 37%, una mortalidad alta, una cirugía sumamente compleja en la que circulación extracorpórea, hacemos parada circulatoria. La parada circulatoria quiere decir que lo vaciamos al paciente al oxigenador, al reservorio, lo dejamos sin sangre, tenemos una temperatura de 20 grados, y con esos procedimientos tenemos 45 minutos y hacemos perfusión anterógrada. Antes hacíamos perfusión retrógrada por veno cava, hacíamos perfusión retrógrada del cerebro con sangre arterial oxigenada a un flujo de 10 mililitros, una presión de media de 60 milímetros de mercurio. Hacíamos una perfusión retrógrada para perfundir todo el cerebro y lo recibíamos en los troncos supraórticos. Pero se avanzó y ahora lo que hacemos es una perfusión anterógrada, que obviamente es mucho más eficiente. Y eso nos da un tiempo de 45 minutos para poder hacer todos los arreglos que tengamos que hacer y poder levantar la temperatura. La supervivencia de los 5 años es un 73% aproximadamente. La disección tipo B, la mortalidad en el paciente no complicado es un 10% a los 30 días y en los pacientes complicados aumenta el 20 al 25%. Y la mortalidad quirúrgica es prohibitiva. Nosotros cuando teníamos que entrar a operar disecciones tipo B, era todo un calvario, porque uno se veía obligado a ir a operarlo, pero sabíamos que lo más probable es que tuviéramos malos resultados, porque los tejidos se transforman en manteca y cuesta mucho trabajo hacer la anastomosis y lograr la hemostasia adecuada. La supervivencia con tratamiento médico, por eso le decía acá que había pacientes que por ahí le hacemos tratamiento médico y no le hacemos más nada. Es a los 5 años 60-80% y a los 10 años 40-45%. No es malo para que no te hagan nada. Y el tratamiento endovascular, la supervivencia es al año de un 90%, estamos hablando de las disecciones tipo B. Hay un registro Eurostar sobre 131 pacientes, que hay un éxito técnico alto en estos procedimientos. En este caso fue 89%, pero puede ser mayor. Tuvieron una mortalidad de 8.4% contra 37, 15 a 37. Y hay alguna complicación que no es muy frecuente, pero se da. De hecho, hemos participado en procedimientos de torace de arte, ¿cómo se llama? Tratamiento endovascular de la arteria de la aorta descendente, la paraplegia. Es devastador. Uno, como medidas que se puede tomar, es el drenaje líquido cefalorraquídeo, tratando de mantener una presión que no supere los 10 milímetros de mercurio, por una punción lumbar y la colocación de un catéter. Entonces se produce el drenaje para mantener esa presión y eso descomprime el espacio medular, porque cuando se produce la isquemia hay una congestión venosa y esa congestión achica el espacio. Entonces, ¿cómo hacemos para achicar el espacio? Comprime la médula. ¿Cómo hacemos para mejorar eso? Drenamos líquido cefalorraquídeo manteniendo una presión de 10 y no nos pasamos porque si no lo vamos a enclavar al paciente. Y lesiones vasculares, que otra de las complicaciones en los accesos vasculares, que de un 3 a un 5 sucede. Quería hacer un pequeño recuerdo y acá de todo el equipo, de las enfermeras, tanto de quirófano, de unidad coronaria, de terapia, las kinesiólogas,
Acá está el doctor Bañasco, que se hizo cargo de la recuperación cardiovascular y la muy buena disposición y colaboración y que nos permitió el doctor Escarelo en su momento que iniciáramos con una serie de pacientes de cirugía cardíaca, que tuvimos buenos resultados con los pacientes, pero bueno, a veces la falta de recursos y otras cosas nos llevó a tener que ir a desarmar, pero eso no quiere decir que no lo podamos volver a hacer. Hicimos nuestra experiencia, todo funcionó bien, así que doctor Luna está comprometido para que volvamos a operar cirugía cardíaca. Finalmente acá les doy las gracias por su atención, por ahí ha sido un poco largo. En estas diapositivas estamos operando un bypass coronario, el doctor Matías Sánchez me está ayudando, cirujano general del servicio, y bueno, muy agradecido por su atención. ¿Tienen preguntas? Bueno. Bueno, solamente para completar un segundito la presentación del doctor y un poco haciendo hincapié en que la rareza de los episodios hace que sea difícil tener estudios comparativos doble ciego. Se creó un registro internacional de disección de aorta, en el cual se creó en el 1996 y acá ya hay publicaciones de 20 años de seguimiento sobre 4.500 pacientes y uno ve claramente cómo la disección tipo A en azul está la evolución, la mortalidad con el tratamiento quirúrgico y en rojo la mortalidad con tratamiento médico y en la tipo A que es arriba. Y en la tipo B ve como la mortalidad con el tratamiento médico en rojo es mucho menor que con el tratamiento quirúrgico en azul, y cómo ha ido creciendo el tratamiento endovascular en verde a medida que han ido pasando los años en estos 20 años. Estos son, digamos, registros cada 3 años y los mismos pacientes seguidos desde el 96 hasta el 2016. Nada más que como para mostrar, digamos, el pronóstico de este caso y cómo en las enfermedades poco prevalentes el uso de los registros continuos sobre, el curso de la enfermedad nos da, digamos, un pantallazo, una visión de cómo es la evolución y cuál es el tratamiento ideal. Nada más, muchas gracias. Mira. Bueno, ¿alguna pregunta de los presentes para los expositores? Que bueno, Roberto, Alejandro, Cristian, la verdad que ha sido una charla muy linda, muy aclaradora con respecto a esta catástrofe que le pasa a los pacientes. Y bueno, si no hay ninguna pregunta en el auditorio, simplemente algunas consideraciones de por qué se hace este módulo. Este módulo es el módulo del dolor torácico. Como está destinado a todo el equipo de salud, y también entendemos que existe gente que está en la primera línea, que lógicamente está en consultorio, está en la guardia, que está en clínica médica, seguir insistiendo en lo que nosotros llamamos los terapistas y los cardiólogos que están en la unidad coronaria, esto de dolor torácico, ¿no? Que el año pasado lo hemos dado y que hoy lo hacemos nuevamente respecto a los scores, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permiten a nosotros cuando estamos de guardia, básicamente, porque cuando eso ocurre en horarios de la mañana y estamos todos, bueno, tenemos la visión de todo el equipo, pero cuando esto ocurre a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3, y bueno, debemos tener herramientas que nos dé la ciencia y que nos permita tomar decisiones
no con aquellos pacientes que nos damos cuenta que están mal, y como es el caso del tema que se desarrolló en el día de hoy, que están chocados, que han hecho un arresto cardíaco, que están con arritmia, no. El paciente que aparentemente está bien, simplemente tiene una molestia y por lo tanto debemos recurrir. Como hablamos ayer con el doctor Copa, lógicamente que la experiencia tiene mucha importancia, pero también tiene mucha importancia que nosotros hagamos una estratificación del riesgo teniendo en cuenta una serie de escalones, como puede ser la historia clínica con la anamnesis del tipo de dolor torácico que tiene el paciente, el electrocardiograma, la edad que tiene el paciente, los factores de riesgo cardiovascular, dentro de los factores de riesgo cardiovascular, porque cuando uno lo dice así, parece que hiciéramos una perdigonada de factores de riesgo, y a nivel internacional en realidad se tienen en cuenta básicamente 6 factores de riesgo. Esos factores de riesgo serían la hipertensión arterial, sería la diabetes, sería la hipercolesterolemia, antecedentes familiares, el consumo de tabaco y también el índice de masa corporal. El índice de masa corporal mayor a 30. Los europeos, a mí particularmente, bueno, y el equipo que trabaja conmigo, hemos adoptado el Score Heart, que fue diseñado por los cardiólogos europeos en el año 2008, y lo que tiene de trascendente esto, que todos estos elementos que estamos mencionando, los 6 elementos, los factores de riesgo, la edad, el electrocardiograma y la troponina, son tenidos en cuenta y fueron elaborados este score por los europeos, publicados por primera vez en el año 2008, posteriormente se validó en el año 2010, en el año 2013 y la última validación es del año 2017 y no se han hecho en 100 pacientes, 50, como nos ocurre a nosotros cuando tenemos que hacer un trabajo científico, cuando nuestros residentes tienen que presentar un trabajo científico y bueno, a duras penas llegamos a 50 pacientes. Estamos hablando de que este score se hizo sobre la base de más de 6.000 pacientes y que lo hicieron los europeos y después le pegaron una mirada a los norteamericanos y las publicaciones se hacen en las revistas de más alto impacto. Digo todas estas cosas para decir el respaldo que tiene, ¿no? Que no son cosas o pensamientos solamente de un grupo. ¿Cómo hago para entrar, Mayra, acá? Ahí, para pasar. ¿Acá? Con las flechitas. Bueno, acá van a estar viendo de que este es el acrónimo de corazón en inglés. La H, lógicamente, se refiere al dolor precordial y a las características que va a tener este. En general se habla de un dolor precordial típico, de un dolor precordial atípico y de un dolor que uno le llama dolor no coronario, y se le da un puntaje. Cuando vamos al electrocardiograma, están todas las alternativas, es decir, que puede ser que esa persona que nos consulta tenga un electrocardiograma normal, que tenga trastornos difusos de la repolarización o que tenga realmente compromiso del segmento ST, y en ese caso le damos 2 puntos. En cuanto a la edad, los que tienen menor riesgo indudablemente son aquellos de menos de 45 años y después los de mayor riesgo, los de 65 o más años de edad. Los factores de riesgo, de acuerdo al número, no tiene factores de riesgo 0 puntos, 1 a 2 factores de riesgo y 3 o más factores de riesgo. Y lógicamente el dosaje de la troponina dentro de límites normales o aumentada. Los factores de riesgo que habíamos mencionado recién y la obesidad con un índice de masa corporal de 30. Todo esto parece un tanto complicado, pero si uno está en el consultorio, está en la guardia, son las 12 de la noche, estamos trabajando, y entonces uno dice, ¿para qué sirve?
en épocas de COVID estamos escuchando mucho que hablan, y hablamos todo el equipo sanitario de triage, y sirve para hacer el triage. Entonces, fíjense que hacen el triage colocando en verde aquellos pacientes que obtienen un puntaje que va de 0 a 3, y significa que estos pacientes, una vez evaluados, pueden ser descargados del lugar donde nosotros estamos, que puede ser, por ejemplo, la guardia, o que al terapista, el médico de guardia, se lo presentó al paciente, ¿no? En naranja podemos ver que el puntaje es de 4 a 6 puntos y nos está indicando que lo tenemos que sostener en observación. Sostener en observación. Eso significa que debemos nosotros intelectualmente pensar en lo que se llama la sala de dolor precordial, que no significa que nos deban construir una sala particular para el dolor precordial, sino que nosotros, la actitud del equipo de salud, tiene que ser de que esa sala es para monitorear a ese paciente que está con el dolor precordial. Y en rojo, si ustedes ven acá en rojo, entonces ya estamos hablando de que si el paciente tiene 7 a 10 puntos de este score, indudablemente nosotros lo dejamos internados, hacemos el tratamiento que corresponde y estamos pensando en una estrategia invasiva para con este paciente. Si lo dejamos ahí, bueno, pareciera que tampoco tiene gran repercusión esto, pero si ustedes se fijan, acá este acrónimo que tenemos acá en esta columna, que dice en verde 1.9, en naranja 13% y en rojo 50%, se refiere a los eventos cardiovasculares mayores, ¿no es cierto? Y al lado está la mortalidad de este triage. Al lado está la mortalidad. Acá en esta columna van a ver en verde 0,05, 1.3 y 2.8. ¿Qué está significando esto? Que si nosotros el paciente decidimos dejarlo 24 horas para controlarlo, con el monitor, si hace dolor precordial, vamos a tratar de hacer un electrocardiograma. Es muy importante, y le digo a los residentes, que cuando ustedes hacen el electrocardiograma en un paciente que estamos controlando en una unidad de dolor, ustedes especifiquen el mismo electro, si es intradolor o si es mientras el paciente está sin dolor o ya se le pasó, no es lo mismo, ¿no? Porque para eso está el paciente, para que cuando manifiesta que está con la precordialgia, nosotros podemos hacer intradolor el electrocardiograma. Entonces, si se fijan acá, entonces uno dice que la mortalidad en esta estratificación de riesgo naranja es de 1.3. Y si estamos hablando de rojo, estamos hablando casi 3% la mortalidad. Ahora uno dice, ¿es poco, es mucho? Y bueno, al que le toca, ¿no es cierto? No es ni mucho ni poco. Sabemos que es así y sabemos que esto nos ayuda indudablemente cuando estamos nosotros solos y tenemos que tomar una decisión, y más cuando esa decisión son en horarios inadecuados, donde la mayoría está descansando y nosotros estamos trabajando. Así que bueno, mañana vamos a continuar con el curso. Recuerden que la semana que viene, perdón, el jueves de la semana que viene, el doctor Citoni, el doctor Portillo, la licenciada Valeria Murúa y la licenciada Gómez van a estar a cargo de las disertaciones. Que tengan un buen mediodía. Muchas gracias.